Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, sua igreja digital. A igreja que vai até sua casa, ¿verdad? Amén. Não necessita sair de sua casa. Eu sou o pastor Darcio Y Danita, e estamos acá para mais um. servicio para conocer más de la palabra de Dios y vivir mucho más el milagro que Dios tiene a cada uno de nosotros. Y conociendo más a Dios, caminamos con Él y vemos toda la majestad de este Dios todopoderoso que está preparando un plan mucho grande para la vida de cada uno, ¿no? Tiene Así, propósito en todas las cosas. así Y es. gloria a Dios, a ustedes que están con nosotros y agregando aquí. Gracias por la vida de cada uno de ustedes, que hasta aquí Dios nos tenga ayudado y ustedes que están colaborando con el Ministerio Agua Viva. Estamos aquí divulgando la palabra de Dios en nombre de Jesús y a Sí, de toda mira, la usted no habló para que se metan en el sitio del ministerio, por Vengan a hacer la favor. visita, por favor, en la página web del Ministerio Agua Viva, donde tenemos todo, quién somos, tenemos la Radio Vineyard, que puede escuchar alabanzas 24/7, tenemos todos los estudios de las prédicas grabadas y también las películas que pueda compartir con sus amistades y que nosotros juntos podamos edificar el cuerpo de Cristo. A cada uno de nosotros que podamos nos ayudar a llevar la palabra de Dios y a tener la paz que solo Dios puede dar, ¿no? Solo de Amén, Dios la paz amén, amén. a cada uno. Gracias por sus ofertas de trabajo, de dinero, o que sea. Y prepárese que está para llegar más una novedad en el sitio de Radio Viñardi. O de Radio Viñardi, no, de Del Ministerio Ministerio Agua Viva. Sí, Agua también la radio. Viva. Sí, somos uno, ¿verdad? Gloria a Dios por su vida. Mira, nosotros estamos hablando sobre la identidad cristiana. Hablamos ya de algunas identidades que lo cristiano tiene que tener. La primera que hablamos es de fe en Jesucristo. Hablamos de arrepentimiento, hablamos de una otra identidad que es una nueva vida en Cristo, una nueva vida, tener una vida abundante en este Dios. Hablamos sobre el bautismo. Si alguno de estos temas usted lo perdió, usted puede entrar en nuestra página web, ministerioaguaviva.net, o en YouTube, va a estar allá. Si tiene alguna duda, pueden nos escribir y vamos a estar respondiendo a usted. Hoy nosotros vamos a ver una otra identidad que un cristiano tiene que tener, que es la lectura de la palabra de Dios, la lectura de la Biblia. Esta es una identidad muy importante, ¿no? La Biblia es la segunda base más importante de la identidad cristiana. Solo supera por Jesucristo. Jesucristo es la primera identidad, ¿verdad? Pero para entender qué es la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, tenemos que estudiar un poco sobre la formación de la Biblia. Si usted tiene su Biblia ahí en papel, manténgala cerquita porque vamos a hablar algo para que usted comprenda o que es la Biblia. Esta primera parte que vamos a hablar sobre lectura de la Biblia. Estaremos enfocando en esta maravillosa estructura de formación y organización de la Biblia. Algo tremendo, cómo la Biblia fue formada, cómo está organizada, algo que vamos de pasito caminando. Comprenda cómo se formó y cómo está organizada la Biblia. La Biblia es un conjunto de 66 libros que fueron escritos entre los años de 1500 a 1400 antes de Cristo y 100 años después de Cristo.
La Santa Biblia se divide en dos partes grandísimas. La primera, el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento es compuesto por 39 libros, y el Nuevo Testamento, que reúne juntos 27 libros. Dentro de estas dos partes todavía contienen 10 grupos de libros. O sea, tenemos lo Antiguo Testamento, que tiene los 39 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Pero, pastor, yo tengo una Biblia que tiene 42 o 43 libros del Antiguo Testamento y tiene 28 o 30 del Nuevo Testamento. Ok. Estos 39 libros del Antiguo Testamento y estos 27 libros del Nuevo Testamento fueron catalogados por dos corrientes que vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la Biblia que nosotros tomamos como base para nuestra creencia, para nuestros estudios. La Biblia regular es esta. Una Biblia que podemos decir que es una Biblia normal, pero por lo menos para nosotros. Por lo menos para nosotros. Y también todos tienen la traducción en muchos idiomas, ¿no? Todos los idiomas, pueblos y dialectos, tiene muchas traducciones, pero se fue como arreglado en estos libros para que podamos entender más la mensaje de Dios. Y ha hecho un concilio muchos años, Sí. y que eran hombres de Dios y arreglaron la palabra de Dios de esta forma. Vamos a ver esto un poco más adelante. Tener una Biblia es tener una biblioteca en las manos. Usted va a tener una biblioteca en su mano. La palabra Biblia es el plural de la palabra griega biblos, que significa libro. La palabra también se refiere a la ciudad del Líbano llamada Biblos, que actualmente se llama Gibeel, donde se producía el papiro vendido a la antigua Grecia. Todos los textos bíblicos fueron escritos originalmente en hebreo, griego y arameo. Cada libro fue creado en diferentes épocas, reuniéndose en los primeros siglos de la iglesia cristiana. O sea, imagínate usted, 39 con 27, vamos a tener los 66 libros compilados en un único libro, en una única Biblia, pero armónicamente, ellos están armónicos, pero fue escrito por personas diferentes, en épocas diferentes. Esas personas tenían una formación diferente. Entonces vemos que unos eran pescadores que mal sabían leer y escribir, y otros eran doctores, ¿no? Entonces, imagínate cómo Dios es tremendo para unir estos libros de una forma maravillosa. Y uno complementa el otro. Situaciones pueden ser iguales, pero como la visión es diferente, pero la mensaje es la misma, como si fuera un único autor haciendo un libro todo. Así es, así es. ¿Cómo se dividió y se organizó la Biblia? La Biblia no estaba organizada. Antes de esto, sí, antes de esto tengo que hablar sobre esto. Mira, tenemos el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y usted puede me preguntar, ¿son dioses diferentes? No, lo Antiguo Testamento fue un tiempo en que Dios
se reveló a su pueblo. Fue un tiempo en que la humanidad tenía que conocer un Dios. Y el Nuevo Testamento viene con el sacrificio de Cristo por usted y por mí, y para redención de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, esto es importante, nosotros tenemos esto en cuenta. Entonces, tenemos lo antiguo y lo nuevo empieza cuando el nacimiento de Jesucristo. Cuando Jesucristo va a nacer, ahí empieza el Nuevo Testamento. La Biblia no estaba organizada anteriormente en orden cronológica, ¿verdad? Los libros se organizaban priorizando un orden, en una orden de narrativa. Si los libros estuvieran organizados solo en orden cronológica, el libro de Job estaría por delante del libro de Génesis, lo que no sería armonioso, ¿verdad? Bueno, testamento, la Biblia se divide en dos grandes bloques, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto, significa una alianza. El primer bloque habla del primer pacto que Dios hizo con los hombres. Los orígenes de la humanidad, la historia del pueblo de Israel y la promesa de la venida del Mesías. El segundo bloque sería el Nuevo Testamento. Es parte del nuevo pacto, cumplido en Jesús, cumplido a través de Jesucristo. La expansión del Evangelio y la profecía del fin de los tiempos con el regreso de Cristo. De esta manera, el Nuevo Testamento es una conclusión del Antiguo Testamento. Nosotros vemos muchos pasajes del Antiguo Testamento que apuntan para la cruz, ¿no? Sí, nosotros hicimos un estudio sobre la venida de Cristo, o la venida de Cristo no, el nacimiento de Jesucristo, y vimos que mucho antes que Jesús naciera, estamos hablando de miles de años antes, ya se escribía en el Antiguo Testamento sobre la venida de Jesús. Entonces, usted ve que hay un complemento, se completa el antiguo con el nuevo. El nuevo va a afirmar lo antiguo, ¿verdad? Bueno, usted puede decir, pero entonces existe algo diferente del Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ellos son diferentes. ¿Por qué tengo dos testamentos? Además de respetar una narrativa libro por libro, la Biblia fue agregada por estilos literales, ¿ok? Entonces, lo Dios es lo mismo. Lo Dios es lo mismo, pero en épocas diferentes. Pero entonces Dios cambió. No, Dios no cambió. Dios sigue siendo Dios. La verdad, él tenía un tratamiento para un pueblo que no lo conocía, y ahora tiene otro tratamiento para un pueblo que lo conoce a través de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Ella no habla nada. Ok, entonces vamos a ver cómo esto se pasa. ¿Cómo esto se pasa? Tenemos los primeros 5 libros, que son los libros de la ley, llamado también de Pentateuco.
del griego Pentateucos, que significa libro de 5 volumes, que está compuesto por los 5 libros de la Biblia. Estos son partes de la Torá, el libro de la ley para los judíos. Todos ellos están ordenados en orden cronológica, o sea, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. La Torá, si usted se recuerda, es el libro base para los judíos. Entonces, ellos se basan en estos 5 libros para vivir, ¿no? Su religión está basada en estos 5 libros. Incluyendo hasta hoy, y por eso aún tenía las promesas que algunos no creen que se cumplió algunas de las promesas, ¿no? Sí, sí. Entonces, Ellos no creen, aún ellos están esperando el Mesías. El segundo bloque son los libros históricos. Este conjunto consta con 12 libros que cuentan la historia del pueblo de Israel, desde la conquista de la tierra prometida hasta el exilio en Babilonia. Los 12 libros también están en orden cronológica, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Vea que esto va a contar la historia de Israel, las conquistas, las pérdidas, las conquistas, su relacionamiento con Dios, su desvío de los caminos del Señor. Ahí él va a estar. Lo tercero bloque son los libros poéticos. Los libros poéticos. ¿No? Los libros poéticos son 5 libros que forman parte de un grupo. Hay poemas, sabiduría, refranes y canciones. Estos están organizados en orden de relevancia, o sea, no es una orden cronológica, y sí en orden de relevancia, lo que es más relevante al pueblo. Y son Job, Salmos, Provérbios, Eclesiastés, Cantares de Salomón, ¿no? Estos son los 5 libros que hacen parte del grupo poético. Cantar o Cantares de Salomón o Cantar de los Cantares son las formas que hablan. y hermoso ver que tiene también como procedimiento de los judíos en la época, de cómo eran las personas, y cuando tenía factos históricos, con los libros históricos también las cosas se complementan la historia. Entonces es bueno cuando leemos uno y volvemos a cuando eran los jueces, porque no tenía reyes en la época, y cuando se relacionaban con algunas cosas de cuando vino el primero rey que Dios lo puso. Entonces todo eso mezclado se como llena más la historia que Dios tiene a contar a todos nosotros. El otro grupo son los profetas mayores. Los libros proféticos son 17 en el total. Son registros de los profetas sobre el pueblo de Israel. En estos grupos, en este grupo hay una subdivisión, profetas mayores y profetas menores, organizada en orden de relevancia. 5 libros forman parte de los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que también es llamado de Lamentaciones de Jeremías,
Ezequiel e Daniel. E o importante é saber que los profetas maiores, los profetas menores, eles não são calificados por ser mais importantes ou menos importantes, pero são calificados por sua quantidade de escritos. Ou seja, profetas maiores como Isaías escreveu muito. Então, se você vai em sua Bíblia e abre sua Bíblia em Isaías, você vai ver que é grandote o livro de Isaías. Então, os profetas maiores é por la quantidade que escreveram. O quinto bloco o quinto grupo são os profetas menores. Os profetas menores, este grupo se organiza em 12 livros proféticos. A nomenclatura não significa que fuera os menores, os piores, que fueran alguém que não fuera tão cristiano. Não, não é por isso. Os livros de los profetas menores têm menos capítulos que os livros de los profetas maiores. Ou seja, eles escreveram menos, por isso estão calificados como profetas menores. Não é por sua importância, não é por suas experiências com Deus, pero é por aquele que foi escrito. E os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonás, Miqueias, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias é o último, não? É o último. Este período entre Malaquias e Mateus chamamos de período interbíblico. Esse período se refere a lo que não foi escrito. É precisamente o período de tempo en el que nada fue profetizado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los años de silencio. Nada fue profetizado, no tenía profetas, no tenía alguien que tuviera una relación más cercana con Dios. Estes años duraron aproximadamente 400 años. Fueron 400 años que Dios no habló con su pueblo. Estos son los libros de los grupos del Antiguo Testamento. Pero tenemos los grupos de los libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza acá con los evangelios. Tenemos los evangelios que são o início do Novo Testamento. Os 4 evangelhos relatam o nascimento, ministério, muerte, ressurreição e ascensão de Jesus. De ellos, 3 evangelhos se denominam sinópticos, que têm a mesma visão, que foram passados igualitos. Só que escreveram de forma diferente. Ponto de vista. Então, não quer dizer que tem 3 nascimentos de Jesus? Não. Eles tiveram uma mesma visão, pero escreveram de forma diferente, né? Só o Evangelho de Juan se diferencia de los demás por ter diferencias en varios detalles, énfasis y vocabulario. Los 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, los 3 primeros evangelios van a relatar, si usted se recuerda, cuando nosotros estudiamos los milagros de Jesús, los milagros estavam todos registrados em Mateus, Marcos e Lucas. Então, Juan
Él se detuvo en detalles diferentes de los otros tres, pero es interesante, es importante que usted lo conozca. Lo segundo grupo es lo histórico. Y este histórico es un histórico diferente, é um histórico da igreja primitiva. Consta de um único livro histórico. O livro analisa a implementação da igreja primitiva, a criação, como se ocorreu depois do derramamento do Espírito Santo e a expansão do Evangelho, como o Evangelho saiu. Este livro é chamado de Hechos de los Apóstoles. Este livro vai a mostrar como foi a história da igreja, como a igreja empieza, e você vai ver depois Pablo escrevendo a la igreja de Romanos, de Coríntios, e assim vai. El tercer bloque son las cartas de Pablo. Llamamos de cartas paulinas, porque son de Pablo, ¿verdad? Son cartas apostólicas dirigidas a las primeras iglesias repartidas por el mundo antiguo. Son un total de 21 cartas. Todas as cartas estão organizadas cronologicamente, sendo as primeiras 13 cartas escritas solamente por Pablo. E são Romanos, 1ª e 2ª de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª de Tessalonicenses, 1ª e 2ª de Timoteo, Tito e Filemão. Veja que quando vemos 1ª e 2ª de Coríntios, 1ª e 2ª de Tessalonicenses, 1ª e 2ª de Timoteo, estamos dizendo que tiveram 2 cartas. A primeira carta e depois de um espaço, a segunda carta. Ou seja, quando você vê 1ª e 2ª é porque tinha continuidade. O tema continuava, verdade? Las 8 cartas restantes foram escritas por outros autores. ¿No? Por outros autores. São o que nós chamamos de las cartas generales. Ou seja, nós vemos acá as cartas escritas por Juan, por Pedro, por Santiago, por Judas. São as cartas generales. Y, por fin, lo último grupo es la carta profética. La carta profética, llamada de carta profética, llamada de Apocalipsis, llamada de revelación. En este caso, solo hay un libro llamado Apocalipsis, escrito por Juan. Mira que tiene Juan el Bautista, mas o que escreveu esto foi Juan el Evangelista. Esto forma o grupo de la carta profética. Bueno, esto es para que usted tenga un conocimiento de cómo está dividida la Biblia, cómo usted ve la Biblia, porque cuando pegamos un librote de este grandote, mira, no sabemos cómo está. Esto es importante que usted sepas para que cuando for ver la Biblia, leer la Biblia, usted sepa lo que está viendo, por dónde está empezando, qué está ocurriendo, en qué época está haciendo, ¿ok? Bueno, seguimos aquí con una visión general de la Biblia. Una visión general. ¿No? Primero, esta es una página de la Biblia, donde nosotros podemos identificar algunas cosas aquí. La primera cosa, que arriba tiene el libro
donde estamos. Toda página tiene un número de página, pero esto puede ser diferente, ¿verdad? Sí, de versión a versión se puede cambiar. De versión a versión se puede cambiar. El número de la página, no el contenido de la página, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos la división que es hecha por versículos. Entonces, usted tiene un número grandote acá, que es el versículo, o perdón, el capítulo que usted está viendo. Y cada capítulo es dividido en versículos. Entonces, usted tiene un numerocito aquí, que es el versículo. Cada página, ela empieza poniendo aquí el nombre del libro, después el capítulo donde empieza esta página y el versículo que empieza esta página. Esta página aquí es el versículo 12 del capítulo 4. Aquí no tiene el número 12, ¿verdad? No tiene el número 12, pero es secuencia. Si usted va en la página anterior, usted va a ver esto. Entonces, todas las Biblias son así. No Bueno, importa. Dios inspiró a los hombres a escribir la Biblia y poner los números. Mira, no, la verdad, esto se ha hecho para que se torne más fácil la comprensión, la lectura. Entonces, usted va a ver en cada capítulo, usted va a tener aquí un subtítulo. Entonces, en este capítulo 4 que estamos viendo, perdón, en el capítulo 5 empieza el resultado de la justificación. Entonces, él empieza a tratar de este tema, esto que es importante. O sea, usted quiere hablar sobre la justificación, usted va en Romanos capítulo 5. Es eso que está tratando esto. O sea, para que podamos estudiar y tener una referencia de dónde estudiar, porque aquí tiene muchas páginas y ahí sería un ejemplo para encontrar todas las Sí, referencias. sería muy difícil, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí Sería, los números ayudan mucho. ayuda cuando nosotros vimos los grupos de libros, nosotros vimos la secuencia en que está en la Biblia. Entonces, si usted empieza con Génesis, Números, Éxodos, usted va a ver que lo Pentateuco es los 5 primeros. Y ahí va seguindo. Va para los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los 4 primeros. Lo quinto es Hechos, ¿no? Entonces, usted va viendo que su Biblia tiene una orden de los libros, ¿verdad? Y usted me preguntaría, ¿cómo se escribió la Biblia? Dios es el verdadero autor de la Biblia. Fue Él quien inspiró a los hombres en la creación de cada libro. Vean lo que nosotros vamos a ver ahora, pero antes de ver este versículo, me gustaría de hablar que la inspiración es la influencia, la inspiración es lo contenido que Dios dio a cada uno de los escritores. Muchas personas no creen en la Biblia porque dicen, pero fueron escritas por hombres. Sí, por escritas por hombres. ¿Qué más podría escribir esto? Por escritas por hombres, pero con la inspiración de Dios. Con la inspiración de Dios. Abra su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Aquí Pedro nos da una lición de cómo fue criada la Biblia. No es por voluntad humana y siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea, la inspiración vino de Dios, es una inspiración divina. Nadie escribió una palabra de la Biblia sin que Dios haya inspirado, ¿verdad? O sea, toda la Biblia tiene la inspiración divina. Vemos en los tiempos de hoy muchas personas que se dicen teólogos diciendo que tenemos que reescribir la Biblia, tenemos que actualizar la Biblia. La verdad, nosotros no tenemos que escribir nada porque la Biblia ya está escrita, ¿verdad? Tenemos que estudiarla y vivirla. Esta es la función de nosotros como hombres. Para que sepas, según los estudiosos, alrededor de 40 personas escribieron los libros bíblicos en un periodo de aproximadamente 1600 años, entre el primer y el último escritor, desde Moisés hasta Juan Evangelista. A pesar de tantos libros escritos y pocas conexiones entre sus escritores, la Biblia parece ser infalible y tremenda, porque todas las cosas de la Biblia se complementan. Imagínate, 1600 años, una persona escribió que se iba a ocurrir ahora como 1500 años después. Así Y el es. mismo cuando hablando de una promesa de Dios y cómo se cumplió y cómo se ha hecho. Y también por la ¿cómo se llaman los no, que van a buscar la historia en las Teólogos. no, las personas que van a la tierra, van a cavucar, descubren los escritos antiguos de la historia y todo viene Arqueólogos. a confirmar. Arqueólogos, gracias. Y todos los arqueólogos buscan las cosas hoy y están comprobando la veracidad de la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Sí, ¿no? porque tenemos por fe. Los hombres quieren tener la historia y la historia está comprobando todo que tiene de contenido en la Biblia. Mira, yo tengo algunas Biblias, tengo en portugués, en inglés, en español, ¿no? Yo tengo muchas Biblias, pero tengo una Biblia de estudio en español, la que yo manejo, la Biblia de estudio Holman Reina Valera 1960. Es la versión más fiel a los originales bíblicos. O sea, es una versión muy cercana de los originales. Entonces, para que tenga una visión de esta Biblia, aquí tenemos el libro de Romanos. El libro de Romanos, en esta Biblia de estudio, él viene marcado aquí como Romanos. Él tiene una introducción que le habla una introducción muy sencilla de cuándo fue escrito el libro de Romanos y por qué fue escrito. Y aquí tiene una foto de la época. Cuando usted abre la Biblia, eso va a pasar en todos los libros. Estamos hablando de Romanos ahora, ¿ok? Cuando usted abre la Biblia, usted va a ver que la próxima página usted va a tener un contenido diferenciado, un contenido maravilloso, un contenido que usted va a tener, primero,
usted puede ver la línea de tiempo en que fue escrito este libro. Usted va a tener acá en qué época fue escrita. Usted va a tener mensaje y propósito de este libro. O sea, si usted quiere estudiar la palabra del Señor, una Biblia de estudio, usted tiene que tener esta Biblia de estudio, ¿no? En la misma página usted va a tener algo que yo veo que es muy importante para aquellos que quieren conocer un poco más, es lo bosquejo del libro. Usted va a ver el libro dividido por temas, así, a cada uno tiene un tema. Entonces, una Biblia de estudio es muy importante para que, si usted quiera saber más. En esta Biblia de estudio, usted va a tener algo que es muy interesante, que vamos a hablar de esto más adelante. Ahora que nosotros vamos a hablar de los libros, porque la Biblia de estudio tiene referencias bíblicas. Esto es muy importante. Las referencias bíblicas que para te ajudar no conocimiento. Mira, esta es la Biblia de estudio. Ah, pastor, ¿usted está vendiendo la Biblia? No, no estoy vendiendo la Biblia. Esta es una Biblia que me gusta por la versión que tiene esta. La versión Reina Valera 1960. Cuando usted abre la Biblia, usted va a encontrar en la Biblia muchas fotos. Muchas fotos. Segura para mí, por favor. Muchas fotos. Y usted va a ver que aquí es la lectura bíblica. Aquí es un comentario de cada versículo. Cada versículo es comentado. ¿Ok? Aquí usted tiene las referencias de cada versículo que tiene referencias. Él te manda, por ejemplo, te manda para otros libros, te manda para el Antiguo Testamento, te manda para donde sea. En esta Biblia de estudio, usted tiene temas. Entonces, si usted quiere buscar un tema, por ejemplo, va a hablar de matrimonio. Usted viene acá y matrimonio, él te va a presentar todos los versículos que se refieren en la Biblia al matrimonio. Y también tiene todos los mapas del Antiguo y Nuevo Testamento de la época de Jesús. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es importante que usted conozca. ¿Ah? Conozca, verdad, perdona. Que usted conozca. ¿Ah? Entonces, por eso estamos hablando de esto. Bueno, seguimos aquí. Los libros. ¿Cuántos autores usted cree que tienen los libros bíblicos? Podemos ver algunas características. Un autor que escribió un libro, ejemplo, la Epístola de Santiago, ¿no? Que fue lo único que escribió un único libro. Un autor que escribió varios libros, tenemos al apóstolo Pablo, que escribió aproximadamente 13 epístolas, un libro con varios autores. Tenemos el libro de Salmos, Salmos que tiene 150 versículos. Y capítulos, perdona, 150 capítulos. Y aquí tenemos, por ejemplo, para que usted vea el libro de Salmos.
El libro de Salmos, estamos hablando aquí del capítulo 23. Libro de Salmos, capítulo 23. Aquí tenemos, para que vea, tenemos el comentario del versículo 1. El comentario del versículo 1. Entonces, usted puede entender o que está pasando. Aún usted tiene varias versiones, pero usted va a ver el comentario de este versículo. Aquí usted tiene una foto que usted puede usar, ¿no? Si usted estuviera enseñando a alguien, o mismo para que usted conozca o que está pasando. Entonces, tenemos el capítulo, tenemos el versículo, ¿no? Para que usted vea. Entonces, el libro de Salmos es un libro con muchos autores. Para que vea, aquí tiene un tema: Jehová es mi pastor. Y aquí le habla Salmo de David. Entonces, usted va a encontrar allá en el libro de Salmos, usted va a encontrar autores como David, Salomón, Moisés, Enán, Etán, y a la familia de Asaf. Asaf era un adorador, era un levita, ¿no? Usted va a encontrar varios escritores, pero todos ellos están hablando en el sentido de conocer, que conozcamos a Dios. Un libro de autor y editor es el caso del libro de Deuteronomio, que se atribuye a Moisés, pero el relato de su muerte al final del libro sugiere que alguien editó y complementó el libro. O sea, si el libro está hablando de la muerte de Moisés, de verdad Moisés no lo escribió, ¿no? Pero alguien lo escribió. Entonces, tenemos un libro con autor y editor. Y tenemos los libros desconocidos, ¿no? Tenemos la carta a los Hebreos, que hasta poco era tida como una carta de Pablo, ¿no? Porque tiene muchas características de las cartas de Pablo. Y el libro de Job, que es lo más antiguo de la Biblia, que no hay un autor, que no hay quien, no se sabe quién lo escribió. ¿Ok? Bueno, seguimos. La Biblia. La Biblia es unitaria, armoniosa y coherente. Se explica sola, prueba de lo profeta y poderosas que son las palabras allí grabadas. Ella se explica, ella no se contradice. La Biblia es tremenda. Y la Biblia, muchas personas dicen, porque yo no creo en todo que está en la Biblia. Lo siento, yo creo en todo. Pero, pastor, ¿usted cree que Elías oró y el fuego descendió del cielo? Sí, yo creo. ¿Usted cree que Josué dio 7 días, 7 vueltas en Jericó, y cuando tocaron las trompetas, los muros se cayó? Yo lo creo. Entonces, es muy importante usted ver esto. Usted tiene que leer la Biblia creyendo en lo que está allá. Usted puede no entenderla. Por eso, cuando usted lee la Biblia, usted ora y pide al Señor que te dé sabiduría y discernimiento. Lo esclarecimiento viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hablar. Vea, abra su Biblia en 2 de Timoteo,
capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la propia palabra se confirma, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. Solo el poder de Dios es capaz de realizar tan perfecta y inagotable obra. Un trabajo maravilloso. Los libros de la Biblia estaban unidos de manera muy orgánica y se dieron en dos momentos. Uno, para la recopilación de lo antiguo y otro para la recopilación del Nuevo Testamento. La Biblia que se escribió en el Antiguo Testamento, los escritos fueron compilados y entendidos como la palabra de Dios. Eso sucedió desde los primeros escritos de Moisés hasta lo último con Ageo, Zacarías y Malaquías. Los historiadores y los maestros, los teólogos, principalmente los maestros judíos, lo entendieron así, que hasta estos últimos profetas Dios hablaba, pero después de ellos Dios cesó, no habló más. En todas, en cuanto a la compilación del Nuevo Testamento, los escritos de los teólogos de los primeros siglos enumeran los libros aceptados como canónicos, como canónicos. Algunas listas difieren, contienen uno más o menos libros, pero las listas se destacan por contener exactamente los libros como los tenemos hoy. Son los documentos criados que fueron hechos en la 39ª carta pascal de Atanasio, que representa la parte oriental de la iglesia, del mundo, y el concilio de Cartago, que representa la iglesia occidental. O sea, los dos grupos llegaron en un acuerdo y cuando llegaron a presentar la lista de los libros bíblicos, tanto de la parte oriental como de la parte occidental, llegaron igualitos. O sea, Dios sigue trabajando, ¿verdad? Dios sigue obrando. O sea, eso es para que usted sepa que la Biblia es tremenda, que la Biblia es la palabra del Señor, y para que usted conozca. Ahora, la próxima semana nosotros vamos a hablar sobre la lectura de la Biblia. Esta es una identidad cristiana que usted y yo tenemos que tener. La lectura de la Biblia. Hoy usted ya conoce un poquito más de la Biblia. Aún sea muy grosa, ¿verdad? Muchas hojas para Mucho, pero es muy buena. La Biblia tiene respuestas para todas las situaciones en su vida. Y que la palabra es viva. La palabra es viva, así es. Te espero en el próximo viernes, cuando vamos a dar secuencia, vamos a seguir este tema, esta identidad cristiana. Te espero en el próximo viernes. Que usted tenga un final de semana lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor. Gracias por estar con nosotros. Y te esperamos. Domingo. Domingo, sí, domingo tenemos
servicio de adoración en familia. Y usted venga con nosotros, llega más temprano para que podamos hablar, podamos orar y alabar al Señor. Sí, ¿verdad? Eso es muy bueno. Alabar al Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos en nombre de Jesús.